Bienvenido al Ministerio de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento, propiamente dicho, es la restauración de la vida que se ha perdido. Y en este sentido, se aplica solo a la Iglesia de Dios, pero usando en una acepción más común. Es el retorno de las multitudes a Dios. Avivamiento significa despertar, estimular la vida, volver a traerla a la superficie. Sucede principalmente en la Iglesia de Dios entre pueblos de creyentes. Así como la conversión es retorno del alma a Dios, el avivamiento es una repetición de este mismo proceso espiritual en miles de casos. Avivamiento es conversión a gran escala. Es lo que ocurrió bajo los apóstoles en Pentecostés, donde 3,000 almas se convirtieron por la exposición de un solo sermón. Es lo que sucedió en Corintio, Tesalónica y Efesio cuando, por la predicación de los apóstoles, las multitudes creían y se convirtieran al Señor. Esto es lo que significa avivamiento, en la medida en que corresponda con estas escenas bíblicas, mientras sea fidedigno. Lo defendemos cuando diferente de los precedentes bíblicos o no sea congruente en la verdad bíblica. No lo defendemos, dejemos que los opositores de los avivamientos argumenten contra nosotros. Nosotros estamos dispuestos a aplicar esta prueba. Tienen ellos esta deposición. Nuestra postura es equivocadamente insatisfactoria si realmente están buscando la verdad. No deberían temer. Podemos suponer que existen objeciones sinceras a los avivamientos. Si producen inmortalidad, siembran sedición, promueven lascivia o son herederos de hipocresía, entonces merecen condenación. Pero son así. Han dado frutos de maldad. Han hecho que los hombres sean malos, dados malos patrones, malos progenitores o malos hijos. Han convertido en borrachos a hombres sobrios, a hombres castos en lascivios, a los hombres pacíficos en desfrenados, a justos en blasfemos, a los probos en sediciosos. Están abortando o vaciando nuestra cárcel. Están llenando o evacuando nuestros bares. Están aplicando o incitando las divisiones. Están incrementando o disminuyendo la cantidad de crímenes o criminales. Responderemos a estas preguntas con algunas afirmaciones. Las divisiones han desaparecido donde han habido avivamiento. Los enemigos se han abrazado, tanto que hasta un juez papista de testimonio de una mejoría maravillosa en este sentido en su propia comunidad. Las fiestas son borracheras en las bodas y funerales no solo han cesado, sino que se han transformado en reuniones de alabanza y oración. Y ya no se oyen decenas brutales de peleas y derramamiento de sangre. En dichas ocasiones, miles de borrachos son ahora sobrios, miles de blasfemos han dejado de serlo. Todo el aspecto moral de familias, pueblos y ciudades han cambiado para bien. Cientos de romanistas
han dejado atrás su supersituación. Cientos de unitarios han reconocido que el Señor Jesús es Dios. Pobres, mujeres inmorales, se han apartado de sus malos caminos. Los bares se han cerrado y ahora hemos penetrado con el Evangelio entre aquellos a quienes estamos acostumbrándonos a llamar las masas, en una medida nunca vista. Parecería entonces que los resultados de los avivamientos irlandeses han sido buenos y no malos, buenos religioso, moral y socialmente. Sus tendencias van todo en la dirección correcta. Por lo tanto, reconociendo todo lo que se ha dicho contra ellos y tenido en cuenta, en lo llaman exageraciones, y que en algunos casos ha existido una mezcla de hipocresía y decepción, que aunque un gran balance a su favor, han disminuyendo los crímenes, han transformado la embriaguez en su sobriedad, la deshonestidad en honestidad, los vecindarios penteceros en remansos de paz, el odio, el amor de ciudadanos malos han hechos buenos, de malos cónyuges, buenos de malos patrones, buenos de padres malos, buenos de hijos malos, buenos y de religiosos solo de nombre. Han hecho adoradores, devotos y fervientes. Estos son los resultados de los avivamientos. Por sus frutos los conoceréis. El libro de Mateo, capítulo 7, versículo 20. ¿Son estas las obras de Satanás? ¿Son estas cosas de abajo o de arriba? ¿Son terrenales o celestiales? Si son obras de Satanás, entonces su reino está dividido y está luchando contra sí mismo. El libro de Mateo, capítulo 12, versículo 25. También debemos notarse que todos los hombres realmente creyentes que han visitado esas escenas están convencidos de que son obra de Dios. Los no creyentes y profanos se encuentran entre sus enemigos. Las curas papistas están en su contra. Los dueños de los bares están en su contra. Los unitarios están en su contra. Los amantes de los placeres están en su contra. Todas estas son cosas que hablan decididamente en su favor. Estas son pruebas fehacientes de la obra de Dios, no del hombre ni de Satanás. Dios se ha levantado para realizar en nuestros días una obra digna de sí mismo, una obra gloriosa en la que los instrumentos humanos son descartados y el Espíritu Santo es el gran y indisputable obrero. Una obra como esta no sería fácilmente derribada, no sería digna grada por las burlas ni vulnerada por interpretaciones equivocadas, ni detenida por la hostilidad de los protestantes de nombre, ni los romanistas aradios arrojen sus puñados de arena en el torrente. Ustedes, enemigos de Cristo, ¿acaso detendrá esto su victorioso avance? Coloquen embarcaciones en el Nilo, desde Tebas hasta Alejandría, incidirán estas sobre del desbordamiento de sus aguas. Traigan sus poderosas mangueras contra incendios para enfrentar
esta conflagración divina que arrastra a usted. Podrían con estas apagar siquiera una chispa. Llamen a los Balaam, a sus profetas mentirosos de la prensa, hay ustedes, Balacs de Moab. Colóquenlos en cada verde montaña desde Donegal a Downpatrick y Dignantes. Ven maldiciéndome a Jacob y ven execrar a Israel. Números capítulo 23, versículo 7. ¿Cuál puede ser la respuesta? ¿Por qué maldiceré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha creado? Números capítulo 23, versículo 8. ¿Qué significa avivamiento? Podemos definirlo como un periodo de bendiciones y actividades inusuales en la vida de la iglesia cristiana principal y evidentemente y por definición. Un avivamiento es algo que sucede primero en la iglesia entre el pueblo cristiano, entre creyentes. Eso, repito, es cierto por definición, es avivamiento. Algo es revivido y cuando decimos esto significa que ya hay algo que tiene vida, pero esa vida comenzaba a declinar y descaer hasta estar casi moribunda. Y algunos decían, está muerta, está acabada, porque no venían muchas señales de vida ni actividad alguna. Avivamiento significa despertar, estimular la vida, volver a traerla a la superficie. Sucede principalmente en la iglesia de Dios, entre el pueblo de creyentes en Cristo, y es solo por un efecto secundario que afecta también a los de afuera. Este es un punto muy importante porque esta definición nos ayuda a entender de una vez por todas las diferencias entre un avivamiento y una campaña de evangelización. Jesús pagó un altísimo precio por nosotros. Renunció por un tiempo a su gloria celestial, su padecimiento y finalmente su vida, su sangre. Pero el Padre lo honró exaltándolo a lo sumo. Cuando vamos a realizar una compra, vemos muchas posibilidades frente a nosotros y muchos precios. Dependiendo de la calidad del producto, lo bueno cuesta. En aliejo íntimo, de agradar a Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 a 2, por su edad. Seguramente Oseas fue guiado por otros hombres de experiencia o de la corte real. Ni su padre ni su abuelo se caracterizaron por ser hombres piadosos. El segundo de Crónicas, capítulo 33, los versículos 21 hasta el 22. La expresión David, su padre, destaca su vida piadosa, mediante la cual imitó a su antepasado, el rey David. Tu pasado no tiene que determinar tu futuro. Un propósito firme de buscar a Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 34, los versículos 3 y 4. A los 8 años de edad inicia su reinado. A los 16 años, a los 8 años de su reinado, toma la decisión de buscar a Dios. A medida que se acercaba a Dios, veía que había cosas por arreglar. A los 20 años, el año 12 de su reinado, inicia una labor de limpieza, imágenes y cultos cuya práctica contenía sacrificio de niños, prostitución, vino, etc. A los 26 años,
18 de su reinado, inicia la restauración de la casa de Jehová. Las acciones de Oseas cortaron con aquellos que estaban enfermando a Judá y trajo al pueblo un tiempo de restauración y avivamiento. No en vano su nombre, Oseas, significa Jehová sana. Es muy importante tener un tiempo diario definido para buscar a Dios y un lugar donde hacerlo. Un arrepentimiento sincero y humilde. Segundo de Crónicas, capítulo 34, versículos 18 y 19. Asco sus vestidos es una expresión de dolor ante la lectura del libro de la ley, hallando mientras reparaban el templo. Con corazón sincero, procuró arreglar las cosas con Dios. Versículos 20 hasta el 22. No fue simplemente un remordimiento. Tomó la decisión de hacer cambios en su vida, medidas que implicaban cambios reales en su diario vivir. Hulda, la profetisa, esposa de Salum, cuyo nombre significa recompensa, y Dios lo había recompensado con una esposa piadosa, era guarda de las vestiduras de la corte, era reconocida como mujer de Dios. Y dice la tradición judea que tenía una escuela en Jerusalén. La actitud sincera y humilde del rey Oseas alcanzó la bendición de Dios, versículos 26 hasta el 28. Un gran deseo de ver a muchos buscando a Dios. El segundo de Crónicas, capítulo 37, versículos 17 y 18. Desde los tiempos de Samuel, esto nos enseña que no se celebraba una Pascua como esta hace 500 años. El segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después del nacimiento otro igual, y de todo el pueblo buscó al Señor. Mantener el corazón sensible a Dios. Durante los 13 años siguientes Dios lo prosperó, pero a 39 años algo triste ocurrió en su vida. Segundo de Crónicas, capítulo 35, versículos 20 hasta 24. Varios avivamientos en la historia de la iglesia han durado poco tiempo. Por Gales, 2 años, España, varios meses, Azusa, aproximadamente 7 años, pero por Moisés vivió enamorado de Dios, sensible a su voz, hasta el día de su muerte a los 120 años de edad. Jacob murió a los 147 años, adorando al Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 21. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Pidamos a Dios que nos dé un corazón apasionado por Él. Cuando leemos el segundo de Crónicas, capítulo 29, nos da la pauta para hablar de avivamiento, un tema muy de moda en este tiempo, porque es el despertamiento lo que hoy necesitamos y buscamos los hijos de Dios. Y sabiendo el diablo esta necesidad y reconociendo la profecía de que en los posteriores tiempos habrá una búsqueda incesante de un despertamiento, nos quiere presentar falsos avivamientos enamados del hombre y no de Dios, fundados en las emociones y no en la santidad. Un verdadero avivamiento en medio del pueblo de Dios trae la solución a muchos problemas y la respuesta a muchas preguntas.
porque Dios es un Dios de orden. Un avivamiento en medio del pueblo de Dios resuelve el asunto de la evangelización, porque los perdidos acuden convictos de pecado a Cristo. No son estorbados por algunas prácticas indecorosas y los creyentes toman un serio responsabilidad de ser testigos. Un verdadero despertamiento espiritual resuelve también el problema de la unidad y la victoria en la vida diaria en una iglesia, porque el verdadero avivamiento nace en el corazón de una persona, no viene de afuera, no es producido por causas externas, sino internas. Además es individual y no colectivo, es decir, comienza con una persona y está a su vez contagia a los otros. Aquí en el segundo de Crónicas, con el rey Ezequías, de 25 años de edad, para quienes piensan que cuando se es joven no se puede consagrar uno a Dios y vivir en integridad, aquí tenemos un ejemplo, entre mucho más, como Daniel, José, Samuel, Sadrach, Meshach y Abednego, Jeremías, Josué, Timoteo y mucho más. Ezequías sintió una carga por un avivamiento porque veía la miseria en que vivía el pueblo de Dios. ¿De dónde procedía esa carga? El versículo 2 nos da la respuesta. Y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre, es decir, comenzó a obedecer al Señor en la práctica. De esa manera su ojo interior se abrió cada vez más para ver la miseria y el pecado en el que estaba viviendo su pueblo. Veamos 7 principios entre los que Ezequías obedeció y que nos sirven como modelo para producir un despertar en nosotros y en nuestros entornos. La obediencia de Ezequías le hizo adquirir una actitud de siervo. El obedecer no hace siervos, y cuando hay vida de Dios en una persona, se humilla. Y nuestro ejemplo es Cristo. No sentarse como pretenden algunos sueldos inhumanos a los avivamientos modernos que se creen superiores a todo el mundo con el famoso Dios me habló, Dios me reveló. La mujer católica que me habló es viernes y hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Es cuando decidimos practicar lo que está escrito en la Biblia, cuando se desarrolla en nosotros un anhelo por lo santo, una inconformidad en nuestros compromisos cristianos. Es entonces cuando empezamos a sentir un aborrecimiento por lo malo, el pecado, y el resultado es avivamiento, santidad, compromiso, plenitud, victoria, como le quieras llamar. La obediencia de Ezequías le hizo reconocer su dependencia de Dios y lo puso en primer lugar. En este caso, su casa, el templo. Abrió las puertas de la casa de Jehová. En versículo 3. Fíjense, hermano, no solo hizo esto después de haber gobernado por algún tiempo. Es importante notar que fue lo primero que hizo en el primer año de su reinado, en el mes primero. Una actitud que trae avivamiento a nuestra vida es poner a Dios en primer lugar antes de empezar cualquier cosa. Reconocer nuestra dependencia de Él. Esta actitud abre las puertas de nuestro corazón
que es el santuario destinado a ser templo del Espíritu Santo. ¿De qué manera habilitó un acceso continuo? Abrió las puertas de la casa de Jehová y las preparó. Versículo 3. Decir, no solo dio el paso de abrir las puertas, sino que también las reparó. Esta es una expresión de la obediencia duradera, de la obediencia preservamente, no solo para él, sino para todos cuantos quisieran entrar a la presencia de Dios. Dejó preparada la entrada para seguir entrando. Escúchame bien, hermano. A veces somos llamados culpables en nuestras iglesias de cerrar las puertas a la gente que nos visita, cuando en nuestras reuniones practicamos cosas que no están en la Biblia, que en lugar de rescatar al perdido, lo confunden más. Acuérdense de esto. Dios nos ha llamado a habitar al acceso continuo de la presencia de Dios a las personas que no le conocen. Y para eso es necesario ser obedientes y conocer la Biblia, la sana doctrina. Obediencia perseverante, ¿qué es eso? ¿Cómo lo aplicó a mi vida diaria? ¿Cuántas veces nos sucede que decimos impulsivamente sí al Señor, que pasa del tiempo se transforma en un no? Eso no pasa a todos. Eso no es obediencia perseveramente, porque si somos obedientes solo en nuestras reuniones, por cantar y orar junto con los demás, y por escuchar decir sí a otros, y cuando volvemos a casa cerramos las puertas de modo que todo en nosotros, alrededor de nosotros, se vuelve profano, nos contamos entre quien dice Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del Padre, como dijo Cristo. El libro de Mateo capítulo 7, el versículo 21. Por eso es tan importante el tercer aspecto de la obediencia de Dios, de Ezequías, Él preparó las puertas que habían abierto. Cristo dijo de sí mismo, porque yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Juan capítulo 8, versículo 29. Esta es la obediencia perseverante que trae avivamiento. La obediencia de Ezequías motivó el cambio de otros creyentes. Esto también trae avivamiento. Cuando Dios te cambia a ti, tú debes inspirar a otros. Si leemos el contexto anterior, nos damos cuenta que los sacerdotes y levitas ya no servían a Dios, sino a los dioses falsos que Acab había levantado. Habían perdido la visión y el llamamiento, se habían olvidado de su posición sublime. Sin embargo, dice que lo hizo venir, es decir, los hizo cambiar de posición. Motivó el cambio en ellos. El resultado de este hecho fue que todos los sacerdotes y levitas fueron llamados al santuario. ¿Te imaginas qué mensaje glorioso debido haberles dado Ezequías a aquellos hombres? Mis hermanos, si ya hemos abierto las puertas del santuario de nuestro corazón para el Señor, preguntémonos a nosotros mismos si tenemos autoridad para llevar a una nueva posición a otros clientes y sacarlos de su desánimo o error. Eso produce avivamiento, no los gritos ni las risas o los brincos o cualquier otra cosa a la que se llama avivamiento el día de hoy. El avivamiento no viene de afuera, sale de adentro de uno. La obediencia a Ezequías produjo unidad y restauración. Una persona que tiene carga por un avivamiento en su iglesia o en su ciudad es aquella que va a buscar a los que se alejaron y los vuelve a reunir. No son los que divisores,
Los que producen avivamiento son los que reúnen, porque creen ustedes que Dios demanda obediencia ante todo, porque la obediencia produce mucha sanidad en las iglesias y la sanidad espiritual trae avivamiento. Y los reunió en la plaza oriental, versículo 4. Aquí hay sabiduría. Es importante reunirnos, pero también es importante el lugar donde se van a reunir. La plaza oriental, el lado donde nace el sol, no donde se pone Ezequías. Tuvo mucho cuidado de que sus movimientos tuvieran significado. Quería que entenderían que una cosa nueva estaba por comenzar. Ahí los llevó de nuevo a un encuentro con el Señor. Llevar a la gente a un reencuentro con Dios es una cualidad que produce avivamiento, pero esta cualidad solo la tienen los que obedecen al Señor en la práctica. La obediencia de Ezequías le dio convicción de pecado, como que se le desarrolló una sensibilidad espiritual, es decir, mediante la predicación de la palabra, les descubrió el daño que estaban causando a la obra del Señor. Los mismos sacerdotes les mostró la causa de su falta de avivamiento, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén. Los versículos 6 y el 8. Y en el versículo 5 los llama a la santificación. Óyeme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de nuestros padres. Vemos entonces que no solo congregó a los sacerdotes y levitas, no solo lo llevó adentro del santuario, sino que le mostró también, sin pensarla, mucho el daño que ellos le causaban al pueblo por sus pecados. Porque un líder que no se santifica causa daño en lugar de bendición, muerte en lugar de vida. La obediencia de Ezequías removó a hacer un pacto con Dios. Hombres y mujeres, de compromiso es la necesidad urgente del cielo. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Versículo 10. ¿Es esto necesario en el día de hoy? Requiere Dios gente que se comprometa en encabezar su despertamiento. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre celestial, en nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, yo creo que tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y en cejar va a hacer una oración de bendición que el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, le dio a Aarón Moisés. Y esta oración es para el pueblo de Dios. Una promesa buena que Dios nos da. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tenga una buena noche y un buen amanecer. Y hasta la próxima. Amén.